días, Dios te bendiga. Esto es Ministerio Seamos como Hijos de Luz y mi nombre es Juan Manuel Liendo. Cristo te ama. Este programa lo estoy grabando porque meditando vienen varias cosas a mi mente que no logro traer un tema como tal. Y estaba pensando, tal vez pueda ser que sea reflexiones, puede ser un apartado en el canal y podría traerlo de vez en cuando. Por aquí puse la fecha, 26 de julio. No sé si sale para el lunes que viene o en otro momento. Y aquí, bueno, entre lo que tengo también el versículo que siempre me acompaña. Yo en mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, reflexionaba sobre varios temas y no quería entrar mucho en detalle. Pensaba primero en la historia de David contra Goliat. Todos sabemos que David, siendo muchacho, derrotó a Goliat. Y el que no lo sepa, bueno, se lo recomiendo para que lo lea. En la Biblia, primera de Samuel, capítulo 17. Entonces, estaba el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Y Goliat salía a desafiar el ejército de Israel. Decía que ¿por qué enfrentarnos todos? Yo contra el que venga contra mí. Goliat era gigante, era como de 3 metros y tenía una armadura pesadísima y la gente, el ejército de Israel se turbaba y no era capaz. Y decía aquí la palabra que así duró 40 días. David, que estaba cuidando las ovejas, fue enviado por su padre a llevarle provisiones a sus hermanos, 3 de sus hermanos, los 3 mayores, y se enteró de que esto estaba pasando. Y bueno, mira lo que dijo David en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Entonces, David conocía a Dios. Ya David en ese tiempo había sido ungido por Samuel, pero David todavía seguía siendo pastor de ovejas, era un muchacho. Y cuando él fue diciendo esto, lo llevaron ante Saúl y él le dijo que se iba a enfrentar a Goliat, que ya él, cuidando la oveja, había enfrentado leones y osos, que eran como el filisteo, y Jehová lo había librado de su mano. Dice que Saúl lo armó con su armadura, pero dice que cuando él iba a la batalla contra el filisteo, contra Goliat, soltó esa armadura y se armó con una bolsita con 5 piedras lisas que agarró de un arroyo y su honda. Y cuando vino el enfrentamiento, Goliat lo maldijo y todo eso por sus dioses, demonios. David vino a la línea de batalla, sacó una honda, su piedra, plum, se la clavó en la frente, ¡pam! Así como si fuera una pistola y una bala. Y ese hombre cayó, ¡pam! Y corrió David y le puso el pie encima y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Pero ¿sabes qué era lo que quería hablar? Es como David se refiere aquí en este versículo que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo no sé qué estaba viendo el pueblo de Israel cuando se veían unos a otros. Tal vez no tenía esa visión espiritual. Pero a mí me parece que David en este momento tenía esa visión espiritual que tenía el mismo profeta Eliseo. Cuando fue situado por aquel ejército y estaba el ejército todo temblando. Y decía: tú no ves lo que yo veo, pero con nosotros hay más de los que están en contra de nosotros. Los escuadrones del Dios viviente. David no solamente veía el ejército de Israel, sino los escuadrones del Dios viviente, a los ángeles del Dios mismo que lo acompañaban. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como creyentes. Aleluya, que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Entonces, pasando en esta reflexión, quería entonces leer en Isaías 40, del 27 en adelante. Sigue siendo santa la palabra. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Tú ves aquella historia y ves esto aquí que dice, y habla de muchachos y jóvenes que se fatigan, se cansan, porque la juventud es vigor, pero hablan de los que creen en Dios. Ese ejército que está con los que creen en Dios, porque Dios es el creador, el que tiene la sabiduría y la fuerza, siempre confiando en Dios. Entonces voy a otra reflexión, tal vez no va conectada, puede ser que se conecte, y viene Juan 3:16. Lo escuchaba de un pastor y me confirmaba cuando lo hablaba. Pastor que está en la gloria del Señor, que dejó programas en internet. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. A mí me gusta resaltar eso, que en Él cree, porque no es creyó ni creerá, cree, activo. No se pierda, mantenga vida eterna, o sea, es ya. Si tú crees ya, no te vas a perder. Si tú crees en el Señor Jesús ya, no te vas a perder y vas a tener vida eterna. Pero el pastor siguió. Y ahí me confirmó, porque, oye, cuando empezó a seguir, yo dije, mira, ve, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, activo, no es condenado, pero el que no cree, activo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en Jesucristo, porque no cree en Jesucristo. Y habla que ya ha sido condenado, pero mira, ves. Este es para reflexionar, pero el que no cree, activo, ya ha sido condenado porque no ha creído, o sea, es pasado, creído, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hay una situación, el que no cree es condenado, pero si cae en el creído, o sea, que ya queda ahí mismo totalmente, ya no hay vuelta atrás. O sea, si se muere sin creer, ya está condenado. Pero aún tú, estando en esta vida, si no crees, ya estás condenado. Porque no crees en Jesús, estás condenado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una posibilidad, cambiar de no creer a creer. Porque todavía hay esperanza para el que está vivo. Porque más vale perro vivo que león muerto, dice la palabra. Eclesiastés, léete el libro completo, que eso es bueno, libro atribuido al rey Salomón, aleluya. Y otra reflexión, que esta me parece maravillosa, esta la meditaba, porque eso es lo que lleva la meditación de la palabra, te pone a reflexionar, y la voy a leer en Romanos, a partir del el capítulo 2, a partir del versículo 12 voy a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Hasta ahí. ¿Ves? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice que el corazón es el asiento del alma. Y el alma es lo que está en juego. El cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Y el alma es lo que está en juego. El alma es lo que se va a condenar. Es donde está uno mismo. Es uno mismo. O el alma o va al cielo si cree en Jesús, o va al infierno si no cree. Porque creer no solamente decir creo, sino aceptarlo y empezar a hacer lo que Dios cree que es conveniente para tu salvación. Seguir a Jesús, pues, es creer. Entonces permitir que Dios cambie la vieja manera de vivir por la nueva criatura que eres en Jesucristo. Pero me llamaba la atención que dice mucha gente, el alma es el asiento de las emociones.
ahí es donde está todo en juego, pero es como muy genérico. ¿Y qué, si te pones a meditar un poco, qué es lo que da el funcionamiento de esas emociones en el alma? ¿Qué es lo que hace que sea hacia Dios y en contra de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva más hacia Dios y qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos creer y qué es lo que hace que nosotros no podamos creer? Dice, vuelvo a repetir, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. La razón. En Cristo está la razón, porque Él es el verdadero. Mira, la palabra viene así. Por ejemplo, cuando hablan de real, de realeza, esa palabra de real viene de lo verdadero y de ahí sale la palabra realeza. Entonces, Dios es el verdadero. El Rey de Reyes habla de la palabra realeza y cuando habla de la palabra realeza es porque dicen real y real es verdad. Entonces, lo verdadero tiene la razón. Cristo que tiene la razón, porque en donde está Dios está la razón. Lo que Dios dice es la razón. No hay más nada fuera de ello. Todo lo que está en la Biblia es la razón. Y tú lo puedes meditar y lo puedes poner en práctica y lo verás. Entonces, todo lo que conlleva en un razonamiento, todo lo que conlleva un razonamiento, tiende el alma a Dios. Entonces, los razonamientos en nuestra alma son las que nos hacen que seamos salvos. ¿Ven? Lo que no tiene razón, lo que no tiene razón, lo que hace es alejarnos de Dios. Lo que no razonamos, nos comportamos como animales o cambiamos la verdad, lo verdadero, lo real. Es lo que no tiene razón. Lo que se está viendo hoy en día, no quiero ir a eso, pero lo que se está viendo hoy en día, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, cambiando las cosas, lo verdadero, lo real, por lo que no es, por lo falso, por la mentira, por el engaño, por lo que quieren entender o creer sus corazones entenebrecidos. Entonces, cuando buscamos a Dios, nos trae esa luz que nos permite ver y llevarnos a los razonamientos, a la razón. La razón hace que nuestra alma tienda a Dios. Alabado sea Cristo. Esto lo quería decir como reflexiones. Dios te bendiga y te guarde. Cristo te ama.